Continuamos en esta mañana de lunes aquí en Los Pedroches Hoy por Hoy. El pasado viernes en la Ermita de la Virgen del Castillo de Hinojosa del Duque se presentaba el libro Misterios de la Ermita de la Virgen de Guía, escrito por el sacerdote Francisco Vigara Fernández, párroco emérito de Villanueva del Duque y también actual rector de la Ermita de la Virgen de Guía. En ese libro, se habla de la historia de la ermita, también de la Virgen de Guía, y hay un capítulo, el capítulo 29, titulado Muerte de nuestro santero Donato, en el cual se hace mención al último santero. Un capítulo que parece ser que está plagado de contradicciones y de datos subjetivos. Hoy está con nosotros la hija del último santero de la ermita de la Virgen de Guía de Villanueva del Duque. Ella se llama Paqui Granados y está con nosotros en nuestros estudios. Paqui Granados, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paqui, vamos a hablar de este libro que creo que os ha sorprendido, sobre todo ese capítulo, el capítulo 29, titulado, como decía antes, Muerte de nuestro santero Donato, porque creéis que se daña un poco la imagen, ¿no?, de vuestro padre. Efectivamente, de hecho yo estuve en la presentación de este libro y cuando me pongo a leer el libro me quedé tan sorprendida que hablé con el autor que cómo había escrito eso, que era inconcebible. Y tras contactos con él y demás, viendo que el diálogo, la comunicación es inviable y entendiendo que la historia de los pueblos hay que escribirla con datos objetivos, acudiendo a las fuentes y no con dime y diretes como te pone este capítulo, pues claro, la única opción que tengo es hacerle llegar a las personas que compren este libro, creo que en honor a la verdad, y limpiando la memoria de una familia que durante siglos sirvió a la Virgen de Guía, pues sencillamente hacer unas aclaraciones con datos objetivos, es decir, la fuente yo creo que es la genealogía de la familia de los santeros de la Virgen de Guía, y la descendiente de esa familia soy yo. Por lo tanto, puedo aclarar hechos que falsean, atentan contra la verdad. Paqui, si te parece, vamos a situar un poco al oyente, porque habrá personas que no hayan leído el libro Misterios de la Ermita de la Virgen de Guía del sacerdote Francisco Vigara Fernández. ¿Qué se dice en ese capítulo? Resumo un poco el capítulo. Los santeros de la Virgen de Guía, en el 1877, mi bisabuela Simona, madre del santero Donato, heredó la santería de sus padres al quedar huérfana. La tradición, como efectivamente dice el autor en el primer párrafo, que el santero Donato le decía cómo se heredaba de padre a hijo, el orden sucesorio. El primer hermano Francisco estaba fallecido, el siguiente Donato, que fue soltero y vivió con su madre hasta que murió. Lógicamente una persona soltera, entregada a la Virgen. Donato muere en el año 1958, yo apenas tenía unos meses, y la siguiente en el orden sucesorio, en la genealogía de la familia Granados, era su hermana Isidora, que había casado con un guardia civil, que cuando sus hijos eran pequeños estaban en Añora y ya vivían en Posada, no estaban. El siguiente en el orden sucesorio era mi abuelo, Antonio Granado Alamillo, hermano de Donato. Mi abuelo Antonio tenía 59 años, su esposa, mi abuela Lorenza, tenía 56. Lógicamente le correspondía a mi abuelo Antonio, pero en aquella época las personas de esa edad lógicamente se hacían cargo sus hijos, ¿no? Las personas jóvenes, que fue mi padre, que tenía 31, y mi madre, que tenía 28. No sé por qué don Francisco se empeña en que él mismo se contradice, porque cuenta que mi padre, en aquel momento, al que él consideraba una persona seria, le explicó que él era el heredero, directo de los santeros, con lo cual se contradice, porque dice que efectivamente era una persona seria y él lo cree cuando le cuenta que él es el heredero de los santeros. Y luego cambia totalmente y empieza a contradecirse, diciendo que mi padre rompe la tradición diciendo ser el legítimo sucesor de Donato. No solamente dice que es el legítimo sucesor de Donato, sino que es el legítimo sucesor de Donato al ser el hijo de Antonio, que era realmente el que le correspondía al orden sucesorio. Entonces ahí es donde ya entra en una serie de contradicciones y de polémicas que él había creído
al santero, como lógicamente mi padre solamente hizo seguir la tradición de sus mayores, nada más. Y él lo creyó, porque como no lo va a creer, si es que era la realidad, ¿no? No sé quién lo envenenaría, entre comillas, que luego cambia las tornas y ya dice que lo engañó con intriquiñuela y tergiversación y lo confundió sobre su ascendencia familiar. Por favor, un poco de seriedad. Se ha dicho al principio que era una persona seria, como lo era, y como lo fue, y luego alguien le cambia el chi con dime y direte. Yo entiendo que la historia son datos objetivos. Para escribir un libro hay que acudir a las fuentes, y la fuente es la genealogía de la familia Granados Alamillos, y el autor en ningún momento se pone en contacto con vosotros. No, para nada. Aparece esta página escrita. Yo ya había avisado que cuando puse un poema que hay en la Virgen de Guía que resume la historia de los santeros, me pareció una cosa rara un comentario que me hizo sobre el tema, pero no le puse, y entonces le dije, no, usted está totalmente confundido. Mi tía María venía después de Antonio. Sí, porque ahí viene a decir que tendría que haber sido su tía, ¿no? Sí, exactamente, pero, o sea, que salta a Antonio, no sé por qué, y pasaría a María. No sé por qué salta Antonio y pasaría a María. Entonces voy a eso. Primero, lo que digo, no solamente no le correspondía a María, sino que María tenía la misma edad de mi abuela Lorenza, la mujer de Antonio. O sea que si Antonio se hace cargo de la santería, hubiera sido su señora, mi abuela en este caso, la que hubiera tenido que tener los cuidados de la ermita. Lógicamente, los cuidados pasan a mi madre, que tenía 28 años, y a mi padre. Si mi tía María hubiera pasado, no sé por qué circunstancias, sus hijos estaban emigrados ya en Madrid y en Alemania. Solamente estaban los dos hijos pequeños. Y los dos hijos pequeños, en los años 60, se fueron del pueblo también. Y mi tía María, a la que considero mi tía, que era, la de mi padre, la única protección que tenía en el pueblo era su sobrino Miguel, no tenía a nadie. ¿Que es su padre? Que era mi padre, efectivamente. Y vino un hijo con problemas, no está el caso, un hijo que se le perdió en aquella época y volvió con problemas mentales. Entonces, la única protección que tenía María era su sobrino Miguel, hijo de su hermano Antonio, que heredaba la santería. Primero, que dice de una familia que jamás tuvo problemas, porque mi padre era hijo único y sus primos eran como sus hermanos. Su tía, los únicos cuidados que tenía eran los de su sobrino Miguel, que era el único que tenía de su sangre en el pueblo, y él mismo se contradice porque dice que María, que era viejecita, no podía, no quiso reclamar los derechos sucesorios. María tenía 56 años cuando murió el tío Donato, y Lorenza tenía 56 años cuando murió el tío Donato. Tenían que haber sido sus hijos, igual que fue mi padre y mi madre, los que se hubieran hecho cargo, porque aunque don Francisco, no quiero nombrar a nadie, no iba mucho por allí y no veía cómo había que sacar agua de ese pozo para fregar esa ermita, cómo había que ir a por agua a la fuente guía. Mi infancia son recuerdos de una madre joven con un carrito, sus niñas encima de los cántaros, comiéndose su pan con chocolate, y todas las tardes a abrir la ermita de la Virgen de Guía, a fregarla, a sacar agua del pozo, cosa que no hubiera podido hacer la tía María, que era una persona que ya estaba viuda, que sus hijos estaban emigrados y que solamente tenía en el pueblo a su sobrino Miguel. Lo único que me da pena es que se manche la historia de los pueblos, con lo que yo no quiero calificar, pero considero historia de mercadillo, de me dijeron, te dije y le dije. Los hechos objetivos en la genealogía de los santeros de la Virgen de Guía, y repito el orden sucesorio: Francisco fallecido, Donato, Antonio, María, y incluso una pequeña niña no biológica que murió, que se la encontró, que la dejaron en la puerta de la ermita, y la bisabuela Simona la crió durante un tiempo y murió, y siempre se consideró como si hubiera sido hijo suya. Y después María y Agustín, una familia que jamás tuvo problemas. Hay un nicho en el cementerio de Villanueva del Duque que nos corresponde a mis hermanas y a mí, porque lo compró mi padre, y donde están enterrados los santeros de la Virgen de Guía. Aquí hay que dejar claro
pasó a ser de su abuelo Antonio, pero Antonio, como ya tenía una edad avanzada, es su hijo, tu padre Miguel, el que le corresponde. Correcto, el que le corresponde, efectivamente. Ser santero de esa ermita de Villanueva del Duque. Es más, don Francisco lo dice, que ese vecino le explica su tradición familiar, su ascendencia familiar y de que el orden de sucesión le pertenecía y que lo creyó. ¿Y por qué cree que se ha montado toda esa polémica? Pues no lo sé, porque él mismo se contradice. Dice que esa persona, mi padre, le explica su orden tal, que él lo cree porque es una persona seria, y luego dice que caí en el enredo, que no descubrió hasta años más tarde, ya entregada a la santería. O sea, Pero da a entender como que vecinos de la localidad... Claro, efectivamente, es lo que yo quiero entender. O sea, que si él cree a una persona seria, que lo demostró, que sirvió a la Virgen de Guía, como toda su familia, y luego al cabo de los años él se deja influir por no sé quién, que no me voy a poner a investigar porque no me interesa, los muertos están muertos y hay que respetar su memoria. Los vivos son los que escriben la historia, y si los vivos escriben la historia, la escriben con datos objetivos, yendo a la fuente, no con dime y direte. Los calificativos... A vosotros lo que os ha dolido también es que vuestro padre no está para poder... ¿no? Y los calificativos, defenderse. perdona, lo que nos ha dolido realmente son los calificativos tan... Bueno, no me quiero poner a la altura, yo no califico, son incalificables, que precisamente digas que esa persona... que era una persona seria, que te cuenta tu ascendencia familiar, etc., y ahora alguien del pueblo te predisponga, la historia, ya vuelvo a decir, son datos objetivos, la genealogía de los santeros está aquí. Paqui, ¿cuál ha sido la relación de vuestra familia con el párroco a lo largo de estos años? Pues mira, curiosamente, bueno, pues normal, porque éramos los santeros de la Virgen de Guía, y bueno, ciertamente es verdad que don Francisco no aparecía por allí mucho, nada más que como ahora que es rector, que lógicamente está allí, ¿no? Aparecía puntualmente cuando se hacía el quinario del Cristo, del Cristo de la Piedad, que mi abuela encontró cuando la guerra civil la cabeza en los cercados, y es verdad que el que aparecía por la ermita mucho era, antes de que hubiera hermandad, el apoderado, que se llamaba, ¿no? Que era el que tenía, muchísima relación con mis padres. Yo he vivido desde meses que tenía mi abuelo, o sea, yo cuando murió el tío abuelo Donato, yo tenía meses, desde meses hasta los 15 años he estado en esa ermita. La relación normal, él acudía cuando había que esto, tampoco se daba mucho, acudía al quinario, y la relación normal. Lo que no puedo entender es que una persona guarde dimes y diretes, que lo predispongan contra alguien y venga a verter tal cantidad de, bueno, no quiero calificar, en un libro. Esto no es historia, señores. Y cuando dice Paqui en ese párrafo, en ese capítulo, unos años más tarde, esta persona, refiriéndose a su padre, deja la santería, quedando la ermita sin santero hasta el día de hoy. Correcto, bien, esto es el capítulo que quería aclarar, porque cuando yo le dije, pero bueno, don Francisco, ¿cómo ha escrito usted esto? ¿Esto qué sentido tiene? Vale, entonces él me decía que, bueno, que era la gente del pueblo la que decía que él lo había hecho mal. Pero Dios mío, ¿cómo va a decir que lo ha hecho mal si el descendiente era? De hecho, la genealogía de los santeros está en su poder, porque se la dejé en su casa. Él tiene la genealogía de los santeros y toda la historia que yo he puesto en algunos medios, está en su poder, Y entonces, pero bueno, ¿qué gente puede? Y entonces, bueno, como no tenía argumentos para decirme, bueno, ¿y por qué tus padres la dejaron? Digo, se lo explico, y aquí lo explico, y de hecho en un poema que está en los esbotos de la Virgen de Guía, explico cómo mis padres tuvieron que dejar con gran pena en el alma la ermita de la Virgen de Guía. Mi padre era hijo único, su madre vivió con él toda la vida, de hecho murió en el año 77, pero ya empezó a enfermar, y mi madre tenía que pasar largos periodos con ella en el hospital. Entonces se tenía que ir al hospital. De hecho teníamos la casera, la representación de la casera, de los abonos Cerrato como vizcaíno, y cuando yo me fui a estudiar, mi hermana mayor se fue a Barcelona, solamente quedaba la pequeña en el pueblo. Y bueno, de hecho, una cosa anecdótica, yo soy la Paquita de las caseras en mi pueblo, porque yo repartía caseras con ese carrito que mi madre de chica nos llevaba en los cantos a la Virgen de Guía. Entonces la Paquita de las caseras se fue a estudiar, su hermana mayor se fue a Barcelona, y quedó mi madre con las caseras, con el abono, con la Virgen de Guía, pero no era por eso, porque mi madre, todo el pueblo la conoce,
y todo el mundo sabe quién era mi madre, ¿eh? No tengo que hacerle ningún tipo de alabanza porque el pueblo lo sabe. Entonces, claro, era imposible atender, ¿eh? En mi casa aprendimos valores de honestidad, respeto, y ser personas cabales. Mi madre no podía atender la ermita porque se hospitalizaba su suegra y se tenía que ir con ella. No, tuvieron que dejar la representación de las caseras. La Paquita de las Caseras ya se fue a estudiar y mi hermana pequeña ayudaba, siguió ella, pero claro, era imposible porque si había que pasar largos periodos en el hospital. Aparte de eso, mi madre tenía las vértebras desgastadas, pero no fue motivo porque mi madre siguió trabajando hasta el día que se murió, pero había una imposibilidad real. Pero quiero explicar una cosa, que él entiende que la ermita no tiene santero porque mis padres lo dejaron en el 73. Si hubiera sido mi tía María... En el 77, ¿no? En el 77 murió mi abuela, lo dejaron en el 73, por esa circunstancia de hospitalización. Y lo que te digo, de que tuvimos que dejar hasta los negocios familiares. Pero si lo hubiera tenido mi tía María, imagínate que por que alguien pudiera haber dicho, pues Antonio murió, que pase a María. Pues sí que se hubiera quedado la ermita sin santero, porque la última de su hija emigró en el año 68, la pequeña, que es la única que quedaba en el pueblo, y el único referente que tuvo María en el pueblo fue su sobrino Miguel, al que adoraba, porque de chico le quitaba ella la caca en la ermita. Yo quiero hacer una reflexión sobre el por qué la ermita no tiene santero. Yo creo que la historia cambia con el devenir de los tiempos. Fíjate si cambiaron las tradiciones, que yo recuerdo de pequeña, cuando estábamos en la ermita iban de Hinojosa, igual que venimos de Villanueva el día 14, iban las mujeres de Hinojosa, antes de la traída de mayo creo que era, iban a lo mejor durante esa semana andando, y quedaban allí a pasar el día, tal, ¿no? La Virgen Hinojosa la entregaba en la ermita. De hecho, cuando murió mi bisabuela Simona, fue cuando la ermita entraba, o sea, cuando la Virgen entraba. Fíjate qué mujer, que ya estaba predestinada a que la Virgen de Guía se la llevara justamente cuando entraba de Hinojosa. Pues ya la Virgen no llegaba a la ermita, ya las mujeres de Hinojosa no iban. A Dos Torres se le había rehabilitado sus derechos justamente cuando a Fuente de la Lancha se le dieron tal. Entonces ya no había en la ermita actividades religiosas. El quinario se dejó de celebrar, no voy a decir los motivos porque yo no vengo aquí a acusar a nadie, vengo a explicar realidades, ¿no? No había culto religioso ya en la ermita. Entonces yo entiendo que con el devenir de los tiempos, las ermitas, ¿qué ermitas tienen hoy santeros? La de la Virgen de Belén en Palma del Río, ninguna tienen santeros. Entiendo que la ermita hoy es un monumento histórico, de hecho recibe muchas visitas guiadas, etcétera, etcétera. Con lo cual tendría que estar sujeta pues a los protocolos que un monumento de esas características necesitaría, que sería un horario de apertura, de cierre y que las instituciones se hicieran cargo. No creo que con el devenir, como digo, de la historia, en el siglo XXI pudiera haber un santero como Donato, ni un santero como Miguel Granado y María San Juan Español Romero, que fueron los últimos santeros de la Virgen de Guía, y quizás ahí acaba esa historia que, como yo digo, quizás no se encontró en el pueblo alguien que solamente por amor, sin ningún tipo de retribución, pudiera servir a la Virgen de Guía. Paqui, para terminar, ya porque nos quedan muy pocos minutos, ¿qué le pides al autor y también a todas esas personas que lean el libro? Yo solamente estoy aquí y agradezco muchísimo a la cadena SER de Hinojosa del Duque que me ha dado esta oportunidad, que no me la han dado en otras emisoras que sí que le han dado voz a don Francisco, que lo considero legítimo si él quiere vender su libro. Yo estoy aquí sencillamente para limpiar, no tengo por qué limpiar, la memoria de los santeros de la Virgen de Guía que alguien manchó en ese libro. Y yo he hecho un pequeño resumen que intentaría dejarlo, pues no sé, en el kiosco de Hinojosa, no sé, donde la Virgen de Guía me lleve. Bien, y yo lo único que quiero, que el que compre ese libro, que está en su derecho de comprarlo y don Francisco de venderlo, simplemente que pueda tener esa nota aclaratoria donde yo rectifico lo que considero que no es de recibo, porque vuelvo a repetir, la historia se escribe con datos objetivos, no con dime y direte. El propio autor se desautoriza.
Quien lea esa página, quien lea los adjetivos que vierte en ella, que no lo he querido leer porque son feos, verá cómo el propio autor se desautoriza. Simplemente, si la Virgen de Guía hoy ha querido que esté aquí, reivindicando pues que hubo una familia que nos llamamos los santeros de la Virgen de Guía, que sirvieron durante siglos a la Virgen de Guía, y mi padre, como el último santero, está muerto, y no se puede defender de tan desagradables acusaciones. Bueno, Paqui, lo tenemos que dejar aquí. Te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros. Bueno, yo espero que se aclare todo, ¿no? Y que puedas contar tu verdad. Efectivamente, solo pretendo contar mi verdad. Me decía fuera del micrófono, yo no quiero crear ningún polémica, tipo de polémica, solo que, bueno, ahí dice cosas de mi padre que considero que no son ciertas, ¿no? Y por eso querías aclararlo. Pues lo dicho, Paqui Granados, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y muy agradecida a la cadena SER que me ha dado esta oportunidad y que demuestra que nuestros pueblos, estos pueblecitos del valle tan pequeñitos, las personas de a pie, también podemos tener un lugar donde manifestar o donde pues nuestras circunstancias, si tenemos que rectificar algo. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.